Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto que se vayan conectando a esta transmisión que vamos a compartir esta noche con alguien muy querido para mí, pero a su vez alguien que tiene la suficiente experiencia para que podamos entender qué es lo que está aconteciendo en este tiempo. Estamos hablando con el pastor Norberto Zaraco. Norberto es un entendido en temas de iglesia, es un experto en el movimiento, en el mover del Espíritu Santo y sobre todo es un hombre que entiende los tiempos de Dios. Y creo que hoy necesitamos escuchar a aquellos que pueden tener una experiencia y una revelación diferente para poder comprender cómo hoy debemos ser iglesia, cómo hoy debemos llevar adelante nuestra tarea pastoral, nuestra tarea ministerial. Así que Norberto, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Qué lindo poder tenerte acá. Gracias, Roberto, por la oportunidad de hablar con vos y también con los hermanos y hermanas que estén viendo, la audiencia que nos esté siguiendo. Así que es una preciosa oportunidad. Muy bien, Norberto, muchas gracias. Mirá, creo que la primera pregunta que tengo para hacerte es aquella que todos los cristianos nos hacemos y es, ¿cómo interpretamos esta crisis que estamos viviendo? En otras palabras, escuché por ahí algunos que dicen esto es un castigo de Dios, esto es un juicio de Dios para la humanidad, cosa que me parece muy tirado de los pelos y no entiendo con la bondad de Dios lo que está ocurriendo. Por eso te quiero preguntar, en primer lugar, ¿cómo vos estás interpretando, estás entendiendo qué es lo que está aconteciendo en el mundo? Bueno, a ver, lo primero, para ser totalmente honesto, no soy Dios y no estoy en la cabeza de Dios. Este, Así que eso es una gran limitación. Pero a ver, es cierto que Dios usa, y subrayo la palabra usa, Dios usa los acontecimientos para hablarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para desafiarnos. Esto es muy diferente a que Dios esté enviando esta plaga. La verdad que no lo sé, pero no creo. O sea, porque Dios no anda buscando a quien castigar. Dios anda buscando a quien salvar. ¿No es cierto? Y esto tiene que ver cómo entendemos el obrar de Dios, ¿no? En este periodo, para poner una forma, ¿no? De la gracia de Dios. O sea, a veces leemos la palabra de Dios sin darnos cuenta de los tiempos, ¿no? Leemos el Antiguo Testamento con todo su valor, ¿no? Hay revelación ahí, etcétera, etcétera. Claro que sí, y vemos a Dios obrar de determinada manera, pero no nos olvidemos que después vino Jesucristo. O Tal sea, cual. no es un hecho menor, ¿no? Y entonces aparece Jesucristo y aparece acá, ¿no es cierto?, el reino de los cielos que se ha acercado y ese gran proyecto salvífico de Dios llevado a toda la humanidad. Por lo tanto, el proyecto de Dios es de salvación. No es andar condenando a la gente buscando a quién mandar al infierno. Dios quiere salvar a los que se van al infierno, que somos todos sin la gracia de Dios. Entonces, ahora, así que yo no veo a Dios, no es el Dios que yo comprendo, que entiendo, sentado del cielo mandando plagas para matar gente. Ahora, por lo menos en esta época, en esta etapa de la gracia de Dios. Lo que sí entiendo que sí que puede ser que Dios usa circunstancias, ¿no es cierto? Eh, Todas estas cosas, estas pandemias, estas cuestiones que tienen que ver con entender que el pecado, como enseña la palabra de Dios, afectó toda la creación. Dice en Romanos, ¿no? La creación está llorando, está gimiendo hasta el momento de su liberación. O sea, el pecado original, el pecado, no solamente afectó a la persona, el pecado afectó toda la creación. ¿No? Afectó la naturaleza, afectó a los seres humanos, afectó todo lo creado, ha sido tocado, trastornado, ¿no? por el pecado. Entonces, desde ese concepto de una creación afectada, de una creación que llora, de una creación, ¿cómo se lleva hasta la práctica? Una creación desequilibrada,
¿cierto? Una creación conmovida. Ocurren miles de cosas. Plagas es una cuestión. Hay terremotos, hay maremotos, hay Claro. de todo. Ahora, es cierto que en esas cosas Dios también nos habla. Y yo estoy Claro. seguro que Dios no se está perdiendo ninguna oportunidad en este tiempo para, para hablarnos. Ahora, nos habla desde su amor, ¿no? Es como nos habla desde su gracia. Si vemos lo que está pasando, las personas cómo se confrontan hoy día, ¿no es cierto?, con el hecho de la muerte, con la finitud de la vida, con lo inmanejable de cosas que pensamos que podíamos manejar. Yo estoy diciendo en estos días una de las cosas que repito en estos días, cómo los países han venido gastando miles de millones de dólares en defensa. Se habla de los famosos escudos espaciales para evitar el ataque de misiles y bueno, millones, y de repente un virus se metió, enfermó al primer ministro de Inglaterra, se le metió en la casa del rey, del presidente. ¿De qué sirvió toda esa parafernalia de cosas si no pudieron proteger? Entonces Dios está hablando, Dios está, yo creo que en este tiempo es muy interesante ver por un lado eso, lo precario que somos, lo precario que somos. Cuando uno escucha a uno de los científicos decir, bueno, no sabemos, no sé, estamos investigando. Y yo creo que la ciencia es un regalo, es un don de Dios también. Y esperemos que pronto haya una vacuna, ¿no? Pero esto nos muestra nuestra total pequeñez, total pequeñez. Entonces, Dios está hablando y muchos están dándose cuenta de esto. Por eso creo que es un tiempo de gran oportunidad. Pero bueno, para no extenderme en la respuesta, yo no creo que Dios esté mandando de ti, no lo veo a Dios haciendo esto en estos tiempos. Sí creo que Dios utiliza estas cosas para hablarnos y para hablarnos muchísimo. Y vale que tengamos oídos para oír. Coincido con vos, Roberto, creo que es exactamente así. Me parece que Dios es un Dios de oportunidad y un Dios de amor, y lo que quiere es salvar, no condenar. Ya eso terminó con Jesucristo. Hace poquito acabamos de celebrar la Semana Santa. Jesús vino a salvar al hombre. Dios ama tanto al mundo que quiere salvarlo. De manera que en realidad creo que Dios como Padre también se duele al ver todo esto y está esperando la manifestación de los hijos de Dios para que se revele completamente la redención, ¿no?, de toda la creación. Es en el Evangelio que dice, ¿no?, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo perdido. Ahora, Ese esto es es una oportunidad tremenda para la iglesia. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué nos está enseñando Dios con todo esto a nosotros como iglesia? Mira, es otro tema que venimos pensando y compartiendo en este tiempo. Creo que esto nos lleva a lo más genuino de la iglesia. O sea, nosotros hemos ido construyendo, y no está mal, ¿viste?, un montón de cosas alrededor de la fe, de manera de expresarnos, de ser, de vivir la iglesia, de predicar, estilos, modas, situaciones. Y de repente esto es como un sedazo, ¿no?, un filtro de Dios que mueve todo, ¿no?, y queda por un lado lo puro y por otro lado lo que es adorno. Y esto ha pasado siempre en la historia de la salvación, pero también pasa a nivel humano. Allá por los años 2000, los años 90, se hablaba mucho de la reingeniería de las empresas, aquello de visión, propósito. ¿Y qué era el tema? El tema es que uno tiene un negocio, empieza con un negocio, ¿no es cierto?, y le empieza a ir bien, y entonces agrega una oficina, agrega un empleado, agrega esto, y de repente se encuentra que está gastando un montón de dinero en la empresa, y fueron cosas que se justificaron en su momento. Qué bueno si le agregamos este departamento, qué bueno si hacemos esto otro, qué bueno si... Pero de repente te tenés que parar como empresa y decir, no, pará, ¿cuál es mi objetivo? ¿Para qué estoy? ¿Qué quiero hacer? Y ahí cuando se venía, ¿no?, la reestructuración de las empresas, que desaparecía media empresa, ¿no?, pues bueno, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuáles son nuestros valores? Volvamos a eso.
Lo demás no era que había estado mal. Lo demás fue fruto del desarrollo, de los acontecimientos, ¿no es cierto? Y entonces uno va agregando, va sumando, va poniendo, y de repente la empresa empieza a tener su crisis, se para y dice, bueno, vamos a ver, ¿para qué estamos nosotros? ¿Dónde estamos para esto? Ok, entonces todo lo demás saquémoslo de encima. Y en la iglesia pasa lo mismo, y a mí me parece que en una situación como esta, Dios nos está diciendo, ok, muchachos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo esencial de la iglesia? Todo lo otro no es ni que es pecado, ni está mal, pero resulta que nosotros creíamos que lo otro era lo más importante. Porque ahora nos damos cuenta que la esencia de la iglesia, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo relacional, tiene que ver con mi relación con Jesucristo, tiene que ver con la comunión, ¿no es cierto?, que podemos vivir sin las otras cosas. Y Dios de la noche a la mañana nos enseñó la lección. Ni nos preguntó, ¿no? Cuando hablábamos recién, ¿no?, de usar esto, ok, ¿y cómo? Nosotros que somos pastores, ¿no es cierto? Uno de las, no discusiones, pero digamos los temas siempre dentro de la iglesia con todo el ministerio de alabanza, oración, nunca la consola es suficiente, nunca el micrófono que tenemos es suficiente, nunca la guitarra eléctrica que tenemos es suficiente, ni el teclado es suficiente, porque cuando lo acabas de comprar ya hay otro que es mejor y el que tenemos no sirve. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿se puede hacer, podemos ser iglesia sin eso? ¿No? Y no es que esté mal, otra vez, no es que esté mal eso, pero vamos sumando, vamos invirtiendo todo lo que ha sido el desarrollo de grandes eventos. Y es lindo, ojalá volvamos pronto, ¿no? Y celebramos eventos y nos gastamos millones de dólares, ¿no?, según la dimensión del evento, creyendo que eso es lo más importante. Y nos damos cuenta que podemos vivir sin evento. Impactante. Entonces, esta cuestión de la manera en que Dios le habla a la iglesia en este tiempo es que nos está llevando a lo más genuino de la iglesia. Y vuelvo a repetir, no es con un sentido de condenación del otro, no es que si haces un evento está mal, si gastas en un micrófono está mal, no, Dios quiere lo mejor, que lo honremos de la mejor manera, que lo sirvamos con todas las capacidades que tenemos, que seamos un pueblo que sepa celebrar al Señor. Nada de eso está mal. No es un castigo de Dios. Pero si el Señor nos está sacudiendo y decirle, bueno, muchachos, cuidado, vamos a lo genuino. Vamos, porque fíjate que de repente nos encontramos haciendo cosas que cualquier otro puede hacer. Un gran show lo puede hacer cualquiera. Es más, el mundo lo hace mejor que nosotros. Un gran espectáculo lo puede hacer cualquiera que sepa manejar el show business. Ahora, ser iglesia en este tiempo de crisis, de dolor, ¿quién es sino la iglesia la que puede tener una respuesta? Cuando el mundo se sacude y no le queda de dónde agarrarse. Es la iglesia. ¿A quién llama la gente en este tiempo? Aún los gobiernos. Aún los gobiernos. Aún nuestro gobierno. Eso te quería comentar porque ahora surgen oportunidades de que de pronto el gobierno llama a la iglesia para que la iglesia cumpla un rol que la iglesia siempre cumplió, pero que ahora pareciera que descubrió la panacea, que es la iglesia, cuando la iglesia siempre lo hizo. Bueno, hasta hace acá 2 o 3 meses atrás teníamos, ¿no es cierto?, toda esta cuestión, no mezclar la fe con el Estado, no mezclar, y por supuesto que no hay que mezclar, pero detrás de ese argumento que estaba, no queremos saber nada con la iglesia, no queremos saber nada con la fe, ¿no es cierto?, es algo molesto, si vos dabas testimonio de tu fe en el lugar donde estabas eras mal visto, ¿no? Y se expresaba verbalmente en contra de la iglesia, ¿no es cierto?, de lo dañino que era la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Viene la crisis. ¿A quién llama? A la iglesia. ¿Dónde están todos esos que gritaban? ¿Por qué no lo van a buscar para que ayuden? ¿Por qué no lo van a buscar para que todos esos defensores de derechos, por qué no lo van a buscar para que ayuden a la gente ahora? ¿Dónde está toda esa gente?
que defendía valores y no sé cuánta cosa más y derechos humanos y todo, ¿dónde están? ¿A quiénes llamaron? A la iglesia, y acá estoy hablando no solamente de la iglesia cristiana, ¿cierto? Han llamado a judíos, a musulmanes, ¿no? O sea, la fe, los que siguen a Dios, ¿no? Asumimos nuestras diferencias, pero yo voy al hecho detrás, ¿no? O sea, en estos momentos, ¿quiénes son los que están sosteniendo la sociedad? Los que andaban marchando a favor del aborto, toda esa cuestión. ¿Quiénes son los que hoy... y no solamente que lo sostienen moralmente, no ese es el tema, que lo sostienen en la práctica, ¿no es cierto? Y que lo sostienen con su trabajo, voluntarios por todos lados, trabajando, metiéndose con la gente, en medio de las enfermedades, con peligros de contagio, repartiendo pan, vacunando, atendiendo paradores. ¿Dónde están todos los demás que andaban con las banderas por ahí? Desaparecieron de la noche a la mañana. Desaparecieron. Entonces es un tiempo de la iglesia, pero no lo digo con triunfalismo, lo digo para reconocer el rol de la iglesia y para que también la iglesia nos demos cuenta que tenemos un aporte para hacer, que el aporte o sea, como iglesia tenemos ministerios por todos lados y tenemos muchas actividades, servicios, ¿no? Pero en última instancia hay algo que solamente la iglesia puede hacer, que es traer esperanza, salvación, fe en Dios. Eso no lo hace ni el Club de Leones, ni nadie. Entonces, hay acá cuestiones esenciales de la iglesia. Y lo que estamos viviendo en estos días nos lleva a ese punto, de reconocernos como iglesia y reconocer cuál es nuestra especificidad. Muy bueno, ¿Cierto? O sea, muy bueno. ¿para qué estamos? ¿No te parece que también deberíamos asumir ciertas responsabilidades que quizás las habíamos soltado un poco, como diciendo, bueno, esto que lo hagan otros? Es decir, la iglesia tiene en este tiempo que, como vos decís, identificar cuál es su rol y asumir ese rol con total confianza y autoridad de lo que Dios le dio a la iglesia. Sí, absolutamente. ¿Cuánto hemos venido hablando, ¿no?, de lo que llamamos la misión integral? O sea, que la misión que tenemos, tal como la expresa el mismo Evangelio, es por supuesto anunciar las buenas nuevas, pero también es socorrer al pobre, al necesitado, darle de comer, alentar, acompañar. O sea, somos iglesia en medio del mundo, no somos iglesia aislada del mundo. Entonces, nuestro sentido tiene que ver cuando nos mezclamos como iglesia. Yo uso la palabra mezclar de estar junto a, no, de desaparecer. Claro, claro, ¿No es claro. cierto? Cuando estamos allí, no encerrados en nuestro gueto, no encerrados en nuestro espacio, ni siquiera encerrados en lo que llamamos cuestiones espirituales. Porque la espiritualidad en la Biblia tiene patas y tiene manos. La espiritualidad sin patas, sin piernas y sin manos es la espiritualidad griega. Esa no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no es cierto? O sea, nuestra espiritualidad se ve, se puede tocar, se puede palpar, ¿no es cierto? Es Jesucristo hecho carne, ¿no? De tal manera amó Dios que vino y se hizo carne, se hizo cuerpo, se hizo palpable, se hizo persona que sufre, ¿no? Y que se alegra. Entonces, eso es la iglesia. De repente nos aislamos, ¿no es cierto?, en nuestro gueto espiritual, creyendo que eso es espiritualidad. No, eso no es espiritualidad, eso es fuga de la realidad. O sea, la verdadera espiritualidad tiene que ver con el aquí, con el ahora, el saber adorar a Dios, con el saber tener comunión con Dios, con servir al prójimo, ¿no es cierto?, con ayudar al necesitado, con reclamar justicia. Eso es la espiritualidad. Eso es la espiritualidad. Ahora, ¿no te parece, Norberto, que esta situación de crisis nos lleva también a aprender como iglesia a no discriminar ni creernos que somos la iglesia de la pura doctrina y somos, digamos, la única respuesta que el mundo tiene? Y voy a esto en el hecho de decir,
no, porque nosotros evangélicos somos lo que tenemos, la verdad. Cuando llega una crisis como esta, que con un virus que no discrimina evangélicos, católicos o lo que fuere, indudablemente tenemos que llegar a un entendimiento superador respecto a la unidad del servicio, la unidad de la fe, y dejar todas aquellas diferencias que quizás la hemos levantado un tiempo como diciendo que nosotros teníamos la gran verdad. Ahora ya eso se tiene que terminar. Es un tiempo para trabajar como iglesia y trabajar como hombres de fe y para valorar la nobleza de lo que Dios puso en cada ser humano. ¿Cómo podemos distinguir al incrédulo del que cree en el Señor o al católico del evangélico cuando estemos en medio de una crisis tan grave como esta? Bueno, creo que esto nos lleva a la esencia, ¿no? Otra vez del Evangelio. Es cierto que tenemos una gran verdad que se llama Jesucristo, al cual tenemos que anunciar y vivir conforme a su voluntad. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Desde dónde lo hacemos? Entonces ahí es donde viene el tema. Porque a veces, escondido detrás de la verdad de Jesucristo, ponemos nuestras pequeñas verdades, ¿no? Nuestro fanatismo, nuestras discriminaciones, nuestros sentirnos superiores, y vemos que eso no refleja a Jesucristo. Eso no lo tenemos en el Evangelio. Más bien, claro, esto tiene que ver otra vez, ¿viste? Con también todo un evangelio que se ha venido predicando en algunos sectores, de superhombres y mujeres maravilla, que la fe nos hace casi intocables, y no es verdad, no es verdad. Ese no es el evangelio. El evangelio de Jesucristo habla de nuestra fragilidad, no de nuestra omnipotencia. Por eso en el Padre Nuestro nos dice, bueno, mira, pedí el pan para cada día. No, no es el Dios de la prosperidad que te asegura, viste, millones en el banco. Sino, pedí el pan de cada día. Ahí te vas a ir arreglando, ¿no es cierto? No te creas fuerte. Pedí que no pases por la tentación, no por el pecado. Que no pases por la tentación, porque ni siquiera sos capaz de resistir la tentación. Así que nos muestran esa fragilidad. Ahora, cuando nos asumimos frágiles, entonces nos entendemos fuertes en el Señor. ¿O no es lo que decía Pablo? Cuanto más débil soy, más fuerte soy, ¿no? Entonces, este evangelio, ¿no es cierto?, de la superabundancia, de la super riqueza, ¿no?, de los intocables de Dios, no es así, no es así. Por eso, allí el Salmo 23 para mí es tan precioso por muchas razones, ¿no? Pero cuando dice, cuando pases cuando pases por el valle de sombra de muerte, vos vas a estar ahí. Entonces, ahí está la clave. La clave no es que no vamos a pasar por valle de sombra de muerte. La clave es que mientras pasamos por el valle, Dios está ahí. Entonces, o sea, un evangelio sin valle de sombra de muerte no es evangelio. El evangelio es el que nos lleva a saber que pasemos por donde pasemos, y yo jamás quisiera pasar por situaciones difíciles, que pasemos por donde pasemos, ahí con nosotros está Dios y nos está acompañando en nuestras propias fragilidades. Entonces, cuando nos vemos desde ese lado, yo creo que esto es otra de las enseñanzas que Dios nos está dando en este tiempo. Yo no sé dónde va a llegar este mensaje a través de la internet, todo esto, pero yo quisiera llamar la atención, ¿no?, sobre todo ese evangelio superficial. ¿Dónde están ahora todos estos apóstoles que andaban ahí maldiciendo a la plaga, el coronavirus, y ordenaban que se seque y toda esa historia? ¿Dónde están? ¿Van a dar cuenta algún día o sigue todo igual como no dijeron nada? Hagámonos cargo de las cosas que decimos. Porque es muy emocionante que yo acá, en vez de tener este diálogo, me ponga aquí a gritarle al coronavirus. Y más de uno va a llorar cuando me ve gritar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, esto tiene que llevarnos a... Ahora, no es que no creemos en el poder de Dios, pero por supuesto,
¿Cómo que no? ¿Y no es que no oramos, Señor, guárdame? ¿O acaso no fue la oración de Jesús? Señor, si es posible, si querés, Señor, que yo no quiero pasar por esto. Si te parece bien, no quiero pasar por esto. Si Jesús oró así, no hay que uno esté deseándolo el mal ni cosa por el estilo. No, creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios que hace milagros, creemos en un Dios de amor, de misericordia. Claro que sí, pero no predicamos acá al Superman. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Yo sé que eso entusiasma a las audiencias y lamentablemente esas audiencias nunca pasan factura. Viven de ilusión en ilusión. Eso es lo triste, ¿no es Ahora, cierto? Pero bueno, estas situaciones inmanejables, desde todo punto de vista, nos llevan al hecho de que dependemos totalmente de Dios. Sencilla y humildemente. Señor, si es posible, pasar de nosotros esta copa. Y ahí estamos. ahora, Norberto, eh, eh, ¿cómo podemos aprovechar esta situación para que se transforme en una oportunidad para la iglesia? ¿Cuál debería ser el mensaje oportuno de este momento? Porque Bueno, es fácil cuando el herido está en el piso decirle arrepentite, como diciendo, fíjate hasta dónde llegaste. Pero ¿cuál es el mensaje de hoy para que las personas no entiendan que lo que estamos hablándole es diciéndole, esto es justamente lo que te mereces, sino del otro lado, es decir, el Dios que te quiere levantar, que te da la oportunidad de que te levantes después de esta crisis de vida, crisis de fe por la que el mundo está atravesando? yo creo que es un tiempo de gran oportunidad. Yo estoy muy entusiasmado con este tiempo del Señor. Alguien dirá que estoy loco, no estoy loco. Así como acabo de decir que no predicamos un evangelio de super éxito y todas esas cuestiones, pero sí en este momento más que nunca, donde afirmamos nuestra fe, donde afirmamos que Dios está con nosotros, que Él nos acompaña y que hay un proyecto trascendente de Dios. O sea, que nuestra vida no termina acá. O sea, hay una vida eterna con el Señor, que no es la reencarnación, ni mucho menos. Hay una trascendencia de vida. Esto nos confronta frente a esta realidad. Entonces acá la iglesia, yo creo que este va a ser un tiempo de iglesia. O sea, lo que yo entiendo, lo decía el otro día, no me acuerdo por dónde, estamos viviendo un avivamiento. ¿Pero cuál es nuestro concepto de avivamiento? Que la gente camine por las paredes, se tiren del techo. ¿Cuál es nuestro concepto de avivamiento? Si no es justamente esto, donde se está orando más que nunca, donde se está compartiendo el Evangelio a través de las redes, ¿no es cierto? Esta situación de la noche a la mañana nos llevó a que cualquiera de nosotros hemos multiplicado la audiencia que nos escuchaba casi por 10. Casi por 10, en la mayoría de las experiencias. De repente una persona tenía 100 personas en su iglesia, ahora pone la internet y le predica 50 contactos. Ok, 50 contactos por 3 por 4 son 200 personas. Se te duplicó la congregación en 15 minutos. Entonces, si esto no es un avivamiento, ahora pensamos que esto lo iban a lograr con actividades, con eventos, con planificaciones. Bueno, lo que hacemos todo y no está mal hecho. Claro, Y claro. Dios nos mostró, que mira si esto no es un avivamiento, que le estamos predicando a 10 veces más personas de la noche a la mañana. Se nos multiplicó por 10 la audiencia. Eso es una cosa. Si esto no es avivamiento, ¿qué llamamos avivamiento? Por 10. Decía el otro día Por 10. decía un pastor que hace muchos años, si no es que quizás nunca ocurrió, que una Semana Santa la Iglesia Universal no se congregara en los templos para celebrar la muerte y resurrección de Cristo. Pero por otro lado, esa iglesia en las casas y por medio de las redes llegó a mucha más gente
que si se hubiera congregado en su propio templo, y que los pastores y ministros y sacerdotes llegaron a tal multitud de gente que es algo histórico que igualmente está hablando de esto que vos estás diciendo. Pero totalmente, vos mencionás Semana Santa. Salvo en el Caribe, que todavía se conserva bastante en algunos sectores allí, el tema de la Semana Santa, y el viernes, ¿no es cierto? Ahí, por lo general ya hay dos cultos importantes, ¿no? El del viernes a las 3 de la tarde y el del domingo a la mañana de resurrección. En el resto de América Latina, para hablar solo de América, ni hablemos de otra parte del mundo, el resto acá, la Semana Santa se fue transformando, como tenía Uruguay desde hace años, en una semana turística, en una semana de vacaciones, un fin de semana largo, y cuando antes el culto del domingo de resurrección era el culto del año, hoy vienen a la iglesia el domingo de resurrección los que no pudieron ir de vacaciones, ni a veranear, ni a salir al country, y bueno, los que quedaron, quedaron, ¿no? Y de repente nos encontramos con una audiencia 10 veces superior, celebrando la resurrección. O sea, lo que Dios ha hecho es de una forma impresionante. Solamente Dios lo podía haber hecho, ¿no? Mencionaba yo también, ¿no? El otro día, lo que ha significado llegar a tanta gente que se ha ido apartando de la iglesia, ¿no? Tanta gente que se ha ido alejando por mil razones, ¿no? No es este tema. Se calcula, siempre lo repetimos, ¿no? Que aproximadamente el 50% de los que, en el caso evangélico, de los que se dicen evangélicos, el 50% ya no viene a la iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo mismo en toda América Latina, hay investigaciones, son números reales. Acá en Argentina se calcula que somos más o menos 4 millones de evangélicos, 4 o 5 millones. Esto significa que mínimo 2 millones no vienen a la iglesia, no tienen ningún vínculo. Alguna vez pasaron, estaban y nada. Lo que estamos descubriendo ahora es que esa gente está escuchando los mensajes y participa de los cultos dominicales, están en su casa el domingo, se enteraron que el mensaje de tal iglesia o de la iglesia donde iba o lo que sea, y están en contacto. Por años nos hemos preguntado los pastores cómo poder volver a hablarle a esos hermanos, hermanas que alguna vez pasaron, ya no los vemos, no están en ningún lado. ¿Qué hacemos? ¿Qué estrategia? ¿De qué manera? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo abrimos algo para que se sientan que queremos verlo otra vez? No le encontramos la forma. No le encontramos la forma. Y sin embargo Dios hizo que de la noche a la mañana, literalmente, acá en Argentina fue desde un jueves a la noche al domingo, 3 días, se acabaron los cultos. Y toda esa gente empezó a escuchar el mensaje. Es increíble. O sea, el síntoma de sacramiento, ¿qué es? Ahora, tengo que prepararnos para cuando pase esto, ¿no es cierto? claro, Para claro. cuando pase esta situación. Pero yo te digo, qué capacidad qué capacidad creativa, qué flexibilidad tiene la iglesia, cuánta vida hay en la iglesia para transformar algo que antes era cúltico, que era el templo, que era el púlpito. De pronto ahora estamos haciendo iglesia de una manera tan distinta y la iglesia sigue teniendo la misma vitalidad, los hermanos siguen teniendo el mismo amor. Más vitalidad. Una revitalización de la fe, tremendo lo que es la iglesia. Yo diría, ¿cómo no se nos ocurrió antes? ¿No? ¿Cómo no se nos ocurrió? No, pero es tremendo lo que está pasando. Ahora, después veremos, yo no sé, no soy tan visionario, ¿no? Bueno, cuando todo esto pase, cómo capitalizaremos todo esto, qué cosas habremos aprendido. Lo que estoy seguro que si algo hemos aprendido no vamos a hacer lo mismo, pero hay cosas que haremos igual y otras las iremos aprendiendo, ¿no? Pero la idea es poder ir capitalizando todo esto que el Señor está haciendo, ¿no es cierto? Que ha sido sorprendente, pero lo cual muestra, entre otras cosas, que Dios sigue edificando la iglesia de Él. Y Él de la noche a la mañana la multiplica y en su pura soberanía,
¿no? Entonces vemos esa gracia de Dios obrando, salvando, llegando a gente que jamás íbamos a llegar, llegando a otra gente que ni sabíamos cómo llegarle. Y todo lo hacemos desde un sentido de, otra vez como decíamos antes, ¿no? Desde nuestra fragilidad, ¿no? Porque no tenemos ningún lugar donde apoyarnos como omnipotentes, estamos todos sacudidos por todas estas cosas, ¿no? Y pendientes todos de la gracia de Dios. Así que veo yo en esto enormes desafíos para la iglesia, para este tiempo, para lo que Dios quiere hacer. La verdad que es un tiempo de Dios, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos que era un tiempo de Dios. Y esto nos Tremendo. obliga a cambiar. Yo decía el otro día a unos hermanos que hay una buena noticia con esto, entre otras cosas. Creo que fue en una clase, que ya ni me acuerdo tantas cosas, pero que digamos, hay una buena noticia que le va a ayudar a ordenar su casa, a la que estamos en la casa, y sacando las cosas que hemos juntado durante años que no sirven para nada. Y una de las cosas que le decía, mire, vaya a la biblioteca, todos los libros de liderazgo que tiene, tírelos porque ninguno le sirve. De, o sea, todo eso que teníamos del liderazgo tipo gerencial y qué sé yo, digo, si necesita lugar, vaya a la biblioteca, agarre todo ese estante que tenía de liderazgo, tírelo a la basura, no sirve para nada. Tenemos que reescribir el ministerio, reescribir lo que significa hoy servir, ¿no es cierto? Y ser líderes o pastores en la iglesia, ¿no es cierto? Bajar de nuestro gerenciamiento y ser más humanos también. Porque otra de las cosas que ha logrado esto es que los pastores nos comuniquemos más con nuestros miembros, más en el uno a uno, más, más cercanos todos. Y, y tiene que ver con esto. Y el culto familiar, ¿no? Recuperar la comunicación, la comunión entre padres e hijos, entre esposos, todo lo que nos ha obligado a la cuarentena a tener que redescubrirnos. Algunos han descubierto a su esposo de vuelta, otros han descubierto a su esposa. Y los hijos han Para bien descubierto y a los para mal, padres. para bien y para mal, para bien y para mal, ¿no? No, Claramente, sí. pero sí, o sea, muchas familias vivían como si fuera una pensión, un hotel, ¿no? Entonces llegaban a la noche, comían, dormían, al otro día cada uno iba para su cosa y así se podía sobrevivir. Eso estaba agarrado así, como decimos, ¿no? Con alfileres. Y esto nos obliga a, bueno, si la relación va a ser, que sea una relación en serio, si no, si está bajo el mismo techo es difícil, ¿no? Entonces esto está llevando también a muchos a crisis, bienvenida sea, cuando nos enfrentamos con las realidades, ¿no? De lo que hacemos, y me parece que también es un buen tiempo para corregir, para reencauzar, ¿no es cierto? Para poner las prioridades en su justo orden. Es un tiempo de Exacto, Dios. Es un tiempo de exacto. Dios. Quiero terminar preguntándote cómo tenemos que orar en este tiempo. Porque la verdad que uno, escuché el otro día a un pastor llamado, bueno, vos conocés a Dante Gebel, ¿no? Tiene, Sí, claro. tiene algunas expresiones muy, muy oportunas. Y dice, yo no sé cómo orar, porque dice, esta crisis nos ha igualado. Esta crisis ha roto al Dios, el Dios del dinero, que es lo que en Estados Unidos es prácticamente un Dios. Y esta crisis ha hecho que el hombre vuelva a igualarse. Hemos vuelto a los cultos familiares, a la necesidad de estar unidos. Bueno, una serie de cosas muy interesantes. Decía, yo no sé si orar para que esto termine o no, porque lo que Dios está haciendo es tan tremendo, es tan revolucionario, que dice, estamos recuperando la esencia del Evangelio. Y la pregunta es, Señor, ¿terminá con esto o terminá con nosotros? No, yo comparto eso, Dante, muy creativo, pero es cierto lo que está diciendo. No, yo creo que nuestra oración, más allá de pedir que Dios nos cubra y nos ayude a pasar por este tiempo, eh, tiene que ver también con que podamos aprender la lección, ¿no? O sea, como decía,
algo Dios nos está mostrando, algo Dios nos está diciendo, algo nos está enseñando, y que tengamos oídos para oír y ojos para saber ver lo que Dios está haciendo. Porque esto, un mes antes, un mes después, la pandemia se va a terminar. Pero sería muy penoso que pasado toda esta situación no nos hayamos dado cuenta de lo que Dios quiso decirnos o no hayamos visto lo que Dios quería mostrarnos. Entonces me parece que nuestra oración tiene que ser: Señor, abre nuestros ojos para que veamos, ¿no? Y nuestros oídos para que oigamos. De tal manera que como iglesia, como cristianos, podamos salir mejores de todo esto y más sensibles a los proyectos de Dios. Yo desconozco qué va a ser. Por lo menos que tengamos ojos abiertos y que entendamos los tiempos, ¿no? El Señor nos está hablando, estamos escribiendo la historia, ¿no? Pero bueno, yo creo que nuestra oración es esa: Señor, danos sensibilidad para además de, por supuesto, de cuidarnos y protegernos, ¿no? Pero con una visión un poquito hacia adelante. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando y a dónde quiere llevarnos el Señor? Entonces esa creo que debería ser nuestra oración en este tiempo, más allá de nuestras situaciones personales. Por ahí vamos. El mundo cambió y la iglesia tiene que Sí, cambiar, indudablemente. totalmente, totalmente. Y, ¿De y acuerdo? es bueno, y es bueno que sea así, porque las crisis generan oportunidades y porque indudablemente necesitábamos este sacudón. Sí, sí, sí. Fue oportuno de parte de Dios. Oportuno de parte de Dios. Y que ha sacudido a todo el mundo, ¿no? O sea, nadie quedó afuera. Es tremendo. O sea, lo que estamos viendo es tremendo. Pero, como decía al principio de toda esta situación, el Señor sigue estando en el trono, ¿no? El Señor sigue. Cuando allá, que es justamente la visión de Apocalipsis, ¿no? Cuando todo se desmoronaba, se venía abajo, era todo un desastre. Lo que Dios muestra es: tranquilo muchacho, yo sigo en el trono. Ese es el mensaje de Apocalipsis: tranquilo, yo estoy en el trono. No, acá abajo pasa de todo, pero yo sigo en el trono. ¿Cuánta paz nos da eso de saber que Dios sigue estando al control de todas las cosas y que sus planes no se alteran? Se alteró más de una vez porque por la dureza del corazón del hombre, pero Dios ya estableció, ya escribió lo que está aconteciendo y Él sabe cuál es el final de todo esto. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Roberto, gracias por el tiempo que nos regalaste. La verdad que ha No, sido muy precioso escucharte, tu sabiduría, poder entender un poco más lo que tenemos que aprender en este tiempo. Creo que es un tiempo de enorme aprendizaje y nos ayudaste un poco a descubrir algunos de estos tesoros que tenemos que rescatar en estos días. gracias, Roberto, y Bueno, bendición para tu vida, tu ministerio y de los hermanos que están viendo y escuchando muy esto. bien. Un abrazo. Muchas gracias para vos, saludos a Carmen y ha sido un gustazo. Nos seguimos viendo. Nos seguimos viendo. Chao, chao. Chao, bendiciones. Chao, chao.